¿Por qué el Internet no funciona? Bueno, sí funciona actualmente, pero como cualquier otra tecnología, pues va a tener sus limitaciones. Con la creciente demanda, por ejemplo, de contenido multimedia que requiere una mayor capacidad tanto de transferencia como de almacenamiento de la información que se propaga en Internet, pues resulta complicado pensar que el Internet tal como lo conocemos siga siendo el mismo, por ejemplo, en el futuro. Pongámonos, por ejemplo, en la siguiente situación. De acuerdo a los proyectos que se tienen para el futuro de la humanidad, se espera que, por ejemplo, empecemos a colonizar planetas que podamos adaptar de acuerdo a las condiciones de la vida humana. Y por supuesto que hay muchísimas prioridades antes que pensar en las condiciones de una comunicación para las personas en el día a día como lo tenemos aquí en la Tierra. Eventualmente eso sería definitivamente una necesidad, o por lo menos algo a tomar en cuenta antes de pensarlo. Me refiero, por ejemplo, a mudarte a un planeta fuera de la Tierra en el que, si de por sí aquí en la Tierra consideras que es bastante ineficiente y lento, ahora imagínate cómo sería ese problema cuando tengamos que pensar en un Internet de escalas planetarias. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, si recordamos, por ejemplo, lo que nos ha enseñado la teoría de la relatividad, que fija la velocidad a la que se propaga la luz en el vacío como la velocidad máxima en la que puede ocurrir un determinado proceso, incluyendo la comunicación, pues definitivamente no es lo mismo estar navegando en Internet y desde la Tierra solicitar un recurso y tardar determinados milisegundos para conseguirlo, a tener que esperar desde un planeta fuera de la Tierra a que nuestra solicitud viaje incluso a la velocidad de la luz por minutos, horas o meses dependiendo de la distancia, y luego esperar esa misma cantidad de tiempo para recibir la información de vuelta. Y ni hablar de la posibilidad de estar equivocándote de recurso, pues esto, entre otras cosas, es lo que se ha estado comenzando a plantear para resolver cómo es que podríamos tener un Internet a escalas planetarias. Sin embargo, no es la única motivación para poder pensar en que necesitamos un protocolo distinto de comunicación. Para eso podemos analizar cuál fue la historia y los porqués de cómo fue que se desarrolló el protocolo o los protocolos que necesitamos para poder tener la tecnología de Internet. La manera en la que el Internet funciona actualmente es principalmente con una arquitectura conocida como el cliente y servidor, y sin que los nombres nos confundan o sugieran otra cosa, simplemente es una manera de distinguir las computadoras que solicitan un recurso, por ejemplo una página web, de las computadoras que pueden proveer de ese recurso. Las computadoras que sirven como servidores pueden llegar a ser tan simples como un proceso siendo ejecutado en una computadora que existe de manera virtual, hasta requerir cientos o miles de computadoras para ese propósito en las denominadas granjas de servidores. Estos centros en donde se tienen los servidores normalmente no se dan abasto con un solo centro y pueden estar distribuidos a lo largo del mundo, especialmente para el uso de grandes corporaciones o centros públicos de investigación, donde no solamente cumplen el papel de almacenar la información, sino que también tienen una necesidad de procesarla, de tal manera que cuando una computadora cliente, las que todos nosotros utilizamos, donde estaría incluyendo en esta descripción a los teléfonos móviles y a cualquier otro dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet y comunicarse a través de estos protocolos requeridos, justamente dentro de toda esta colección de potenciales clientes, en realidad no necesitamos ser conscientes de cuál es la infraestructura tecnológica que hay detrás para poder hacer uso del Internet. Sin embargo, ya hemos empezado a observar problemáticas al día de hoy, no solamente para predecir los que podríamos tener en un futuro, pues resulta que dentro de determinadas organizaciones o dentro de determinados países, estados, lo que por mucho tiempo se pensó que era simplemente tecnológicamente imposible, como el hecho de bloquear o filtrar el contenido de Internet para determinados propósitos, es algo que observamos hoy en muchas partes del mundo. Posible ahora mismo, desde tu conexión a Internet, es posible que no tengas acceso a todos los recursos que creerías tener acceso. Y la principal razón por la que esto es posible es porque esta distribución del contenido funciona de manera centralizada. Es decir, que las organizaciones que proveen de este contenido
ya sea películas, páginas web, artículos de enciclopedias, son las personas o las organizaciones que almacenan esa información, de tal manera que si así lo desearan, podrían comprometer el acceso total o parcialmente a estos recursos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, entre otras cosas, la forma en la que se logró precisamente resolver la comunicación entre dispositivos fue asignándoles una dirección, sin intentar entrar en los detalles técnicos al respecto. De acuerdo a las características de esta dirección, se puede determinar, por ejemplo, en qué región del mundo esta dirección fue asignada a un dispositivo o a una red de dispositivos en particular, de tal manera que de forma selectiva se puede bloquear o conceder el acceso a este tipo de recursos. Tomando un ejemplo concreto, los archivos multimedia de entretenimiento, como lo pueden ser los relacionados con música, las películas o los libros, en los inicios de Internet, cuando no era realmente posible la comunicación en tiempo real, era común que nosotros almacenáramos una copia de estos archivos en nuestras computadoras y hacer uso de estos en el momento que así lo deseáramos. Conforme el Internet de alta velocidad fue posible, habilitando la comunicación prácticamente en tiempo real, pasamos de ser hasta cierto punto los propietarios del contenido, o al menos eso era por lo que terminábamos pagando, a modelos de suscripción en donde el contenido está disponible siempre y cuando continuemos pagando por un determinado servicio. Este modelo no implica que sea intrínsecamente bueno o malo, pues incluso las nociones de bueno y malo, como sea que las queramos definir, dependerán de la perspectiva tanto del cliente como de los proveedores de servicios, así como quienes posean las licencias para explotar comercialmente este tipo de contenidos, lo que podría representar una mayor preocupación, y no estaríamos diciendo que el entretenimiento no es importante. En un modelo descentralizado es difícil garantizar que en todo momento tengamos acceso a los recursos que damos por sentado, siempre tendremos acceso a estos, por lo que se ha estado trabajando en protocolos para que el Internet pueda funcionar de manera descentralizada. En otras palabras, la centralización implica que el acceso a la información puede ser bloqueado en algún momento, mientras que en un modelo descentralizado, esta puede ser distribuida entre los nodos o las computadoras clientes, almacenando una parte de estos archivos para que puedan ser accedidos por cualquier otro nodo de la red que así lo requiera, de tal manera que si en algún momento se llega a bloquear este contenido desde la fuente original, se tendrían copias a las cuales podríamos acceder. Y justamente esta es la idea detrás de poder construir un Internet interplanetario, de tal manera que a pesar de que la primera vez que se solicita un recurso a través de Internet, por más que éste tarde en viajar de un planeta a otro, siempre pueda ser accedido.